Bien, nos encontramos a unos días de arrancar nuestro módulo 3 de este curso de metodologías y estrategias para los equipos de supervisión y para fortalecer las funciones clave de asesoría y acompañamiento. Y bueno, pues en este tercer módulo profundizaremos en estrategias para la evaluación, seguimiento y reorientación del PAE y del plan del sector, el PAS. Quisiera, antes de iniciar, comentarles algo muy importante. Ayer la maestra Taide Guerrero, que es parte del equipo de la maestra Ana Isabel Gutiérrez Garnica, encargada del área operativa de los equipos de supervisión, dirección, entre otras cosas, pues la maestra Taide me compartió algunos instrumentos y el proceso que ha establecido esta área para orientar el trabajo de monitoreo y de evaluación de sus planes. He tenido la oportunidad de revisarlo y me parece que vamos en la misma línea. Estamos enfocados en aspectos clave de la labor de asesoría y acompañamiento que ustedes realizan, y de ahí que, bueno, yo quisiera sumarme a esta propuesta que ya el equipo de la maestra Ana Isabel ha estado trabajando, y puntualizar algunos elementos de carácter, digámoslo así, académico, como para fundamentar el proceso de seguimiento, de monitoreo y de evaluación de su plan. Entiendo que desde la función que ustedes realizan, pues todos estos elementos ya los han venido trabajando pues desde años atrás, ¿verdad? Cuando se construyó el plan de asesoría y acompañamiento, toda la estructura metodológica, llegó el modelo SAE, y a partir del modelo SAE se organizaron algunos instrumentos, se propusieron materiales y se ha venido desarrollando una dinámica que permita fortalecer sus labores de asesoría y de acompañamiento. Y bueno, pues en este módulo y en particular en este curso, más que en el módulo, en el curso, hemos tocado temas que es importante fortalecer y que en el modelo SAE no quedaron totalmente explícitos, pues porque todo modelo pues no pretende abarcar en su totalidad, ¿verdad?, los procesos, sino tener ejes de trabajo que puedan seguirse en sus labores. Y bueno, pues con la finalidad de enriquecer el trabajo del modelo, pues surgió en su momento aquel curso de instrumentos para la observación de las prácticas del año pasado. Por supuesto, para trabajar el acompañamiento en la elaboración del programa analítico, que lo vimos en la primera reunión presencial. En la anterior de en Zoom, la semana pasada, la observación de las prácticas directivas, y en esta ocasión, el monitoreo y la evaluación del plan de asesoría y acompañamiento y de sector. Bueno, a manera como de preámbulo, quise explicar esto, como para ver cómo se van sumando los elementos, ¿verdad? Y que la formación que se está trabajando en este curso tiene la intención de sumarse al área operativa que coordina el equipo de la maestra Ana Isabel. Y bueno, pues sin más información sobre esto, pues quisiera arrancar. En el módulo 3, lo que pretendemos alcanzar o que ustedes vayan desarrollando es esta implementación de estrategias e instrumentos para la evaluación, seguimiento y reorientación de sus planes, sobre todo teniendo conocimiento de fondo, o sea, teniendo el soporte, el sustento académico que a ustedes les permita llevar un registro, un análisis, una reflexión y una valoración consciente de lo que ustedes están trabajando en estos planes de asesoría que ya han diseñado y que ahora es importante verificar si se está logrando lo establecido ahí. Como evidencia integradora de este módulo 3, que bueno, hemos colocado esta sesión a unos días previos a la fecha oficial de arranque, pues para que ustedes también vayan ya revisando los contenidos y las actividades, y bueno, pues aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Desde ahora. La evidencia integradora es la elaboración y aplicación de estrategias para la evaluación de las acciones y de las metas. Y sobre esto va a versar nuestra charla del día de hoy, para la cual también he preparado 3 actividades en Menti, y ya en su momento les compartiré el link para que me hagan favor de ingresar a esa aplicación y podamos interactuar a través de la votación de la actividad en Menti. Muy bien, bueno, pues arranquemos. Cuando hablamos de evaluar y
establecer un proceso de monitoreo de las metas, de evaluación de las acciones en sus planes de asesoría, estamos haciendo referencia a estos dos elementos que desde mi punto de vista son centrales. Por un lado, valorar las acciones que se realizan, que es diferente a monitorear las metas. La evaluación de las acciones tiene que ver con todas aquellas actividades, procesos, programas, cursos, vaya, hay una diversidad amplia de acciones que ustedes realizan y esas acciones requieren ser valoradas en distintos aspectos, ¿sí? No podemos monitorear una meta sin haber y viceversa, ¿verdad? No tendría sentido evaluar las acciones si no monitoreamos las metas. Entonces, estos dos elementos van de la mano y uno le aporta información al otro y enriquece y fortalece la labor que ustedes realizan desde su labor de asesoría y acompañamiento. Ahora bien, si estos dos elementos centrales están vinculados, ¿de qué se trata el proceso de valoración de las acciones? Aquí lo he descrito con tres elementos clave. El primero, cuando ustedes establecen una acción en cada uno de los ámbitos de intervención que ya están establecidos en sus planes, necesitan tener como a la vista cuáles son los resultados que se esperan obtener. Y esos resultados que se esperan obtener están vinculados al objetivo de su plan, ¿verdad? Ustedes ya tienen establecido un objetivo, es el sentido, el qué y el para qué quieren ustedes realizar esto, ¿sí? Y este objetivo establecido en su plan debe de verse concretizado o debe de poder alcanzarse a partir de las acciones que se realizan en los ámbitos de intervención. Estos objetivos requieren contar, o más bien, estas acciones requieren contar con evidencias que nos permitan demostrar que esa acción está logrando su impacto, está apuntando hacia el objetivo trazado, ¿sí? Cuando no hay evidencias al realizar las acciones, la evaluación de estas se convierte en un proceso eminentemente subjetivo, ¿verdad? En donde cualquiera pudiese opinar, pero no hay algo concreto, algo tangible, algo desarrollado que nos permita visualizar si la acción está pegándole o está logrando o está permitiendo avanzar hacia el logro del objetivo. Entonces, las evidencias son un elemento importante al valorar las acciones. Y una tercera idea clave es que para evaluar a través de esas evidencias, necesitamos generar procesos de recolección de estas. O sea, no puedo yo establecer una evidencia sin definir cómo la voy a obtener, ¿verdad? Si voy a recabar en un taller, una asesoría con profesores, información sobre cómo ellos están aplicando lo que están aprendiendo, pues necesito a lo mejor establecer un proceso de observación para, al observar, recuperar la información que me ayude a ver si esta acción está apuntando hacia el objetivo que nos trazamos, ¿verdad? Por lo tanto, la observación de la práctica se convertiría en términos de este proceso de evaluación y de seguimiento en un momento de recolección de información, ¿sí? Ahí es cuando la observación de la práctica hacia los directores o los maestros es el proceso que nos permite hacernos de estas evidencias, de estos insumos para evaluar las acciones. Y quisiera arrancar con la primera pregunta en Mentiq y a continuación les voy a compartir la liga sobre, ¿con qué frecuencia ustedes valoran los siguientes aspectos de las acciones que integran su PAE o su PAS? Y voy a mostrar la ventana de Menti. Compartiré también en el chat la liga para que le den clic y podamos participar. Bien, esta es para la actividad que vamos a hacer a continuación. Si quiere usar el código QR, ahí está, nada más coloque su teléfono frente a la pantalla con su lector y ya se va directo a la presentación en Menti. O bien puede darle clic a la liga que coloqué en el chat de Zoom. Cualquiera de las dos formas, ustedes pueden entrar. Muy bien, ya tenemos una persona adentro. Entonces, invito también al maestro Mauro, al doctor Raúl, a la maestra Liliana, a todo el mundo a ver que se sube la maestra Erika, para que nos compartan un poco lo que
lo que vamos a hacer, ¿no? Para que participen en la actividad. Muy bien. Bueno, pues ya se están integrando más. Ahí vamos. Y nada más me regreso tantito a la presentación en Canva para recordar la pregunta. La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia valoras los siguientes aspectos de las acciones que integran tu PAE o tu PAS? Y ahora sí, nos vamos a ir aquí a la actividad. Y tenemos varios aspectos, como varios criterios, podríamos utilizar ese término también. ¿Con qué frecuencia valoras la congruencia entre las acciones que estableciste y las metas que quieres alcanzar? Si lo haces nunca, casi nunca, regularmente, casi siempre o siempre, por favor coloca ahí la frecuencia con la que lo haces si eres tan amable. El segundo criterio o aspecto es, ¿con qué frecuencia verificas el grado de necesidad e importancia de la acción frente a la meta? Si has verificado esta necesidad o importancia que tiene lo que estás haciendo frente a la meta que te estableciste. ¿Ok? Ese es el segundo aspecto o criterio. El tercero, ¿con qué frecuencia valoras la significación y la utilidad de las acciones para responder al objetivo planteado? Cuarto aspecto o criterio. ¿Con qué frecuencia valoras la información que te brindan los productos que generan los docentes en actividades de asesoría? Por ejemplo, las actas de retroalimentación, las planeaciones de clase, si es un director, su acta de acuerdos del consejo técnico, la observación que realiza a sus maestros, todas esas evidencias o esos productos que generan en actividades de asesoría, con qué frecuencia valoras esa información, ¿verdad? Y por último, ¿con qué frecuencia valoras el nivel de satisfacción de los docentes y directivos en los consejos técnicos escolares y los de zona? Recuerda que la evaluación de satisfacción tiene que ver con eh, eh, visualizar el nivel en el que las personas participaron, trabajaron de manera colaborativa, crearon algo y lograron, ellos sienten que lograron los propósitos de las actividades, ¿verdad? Eso también ¿con qué frecuencia lo valoras, por favor? Bien, ya tenemos 14, aquí vamos a esperar un momentito más porque esta gráfica nos va a dar información interesante, ¿verdad? De cómo andamos en valorar estos elementos de lo que ustedes hacen. Porque aquí podremos encontrar fortalezas, pero también podremos encontrar pues algún área como de atención, ¿verdad? De mejora. Y recordemos, como decíamos al inicio, que no puedo decir si estoy logrando una meta en mi plan de asesoría, si primero no he sometido a una valoración lo que estoy haciendo. Porque si evalúo solo la meta así en un plano genérico, pues quizá pueda yo decir que estoy logrando algo, pero si no considero lo que estoy haciendo, corro el riesgo de pues ser muy condescendiente o quizás al revés, ¿no? Ser muy drástico, muy enérgico en la evaluación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están los resultados. Bien, bueno, quisiera invitar a dos compañeras a que nos compartan su reflexión sobre lo que están viendo aquí en la pantalla. ¿Quién se anima? ¿Quién puede levantar la manita o poner aquí un emoticón o decir en el chat, yo me gustaría, a ver, dos compañeras o compañeros que nos compartan qué opinan sobre lo que están viendo en esta gráfica en la pantalla? ¿Quién se anima? La maestra Piedad, a ver, ¿gusta activar su cámara, maestra Piedad, por favor? Ya le estoy dando permisos para el audio. Ah, maestro, perdón, ya estoy cambiando El de... maestro Piedad. Maestra No, Piedad, no hay problema. adelante. Bueno, en lo que a lo mejor no estamos muy acostumbrados es en valorar el nivel de satisfacción de los docentes y directivos en los consejos técnicos escolares. Damos por hecho que por ocupar ahora sí que la presidencia del consejo, pues no nos damos a esa tarea, ¿no? De ver qué tan satisfechos están nuestros compañeros, bueno, en nuestro caso los directores y los directores con sus docentes, que sería un punto interesante, ver qué tanto están ellos a gusto
en el trabajo que se está realizando. Exacto. Gracias, maestro Piedad. Y los demás aspectos, pues considero que sí los estamos tomando en cuenta. Sí, 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 llamar la atención eso, que hay una autoevaluación alta en cuanto a la valoración de las acciones. Gracias, maestro, por compartir esta reflexión. ¿Quién más se anima a ver a compartirnos un poco lo que percibe, además de esto que ya menciona el profesor Piedad? A ver, aquí ya hay dos manos del maestro Ismael. ¿Gusta activar su cámara para que le veamos, maestro, por favor? Y gusta activar su Gracias. micrófono. Adelante. Ya está. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, gracias. Buenos días a todos. Bueno, la primera, la congruencia entre las acciones y metas. Este año, la verdad, ha mejorado bastante. Yo llegué el año pasado, ya son 2 años en esta zona. Y sí, hablaban, una meta tenía lectoescritura, por ejemplo, y las acciones hablaban de los niños participarán en deportes. ¿Qué pasó? Que tengan esa parte. Este año mejoró bastantito. La que comenta el maestro, el nivel de satisfacción de docentes y directivos en los consejos técnicos. Híjole, aquí es bien, tengo 20 consejos técnicos y la verdad es que, bueno, yo sí hasta el año pasado les daba una hoja de valórenme, critíquenme, y cada maestro directivo lo llenaba. Este año lo dejé de hacer porque me iba muy bien siempre. Les digo, no, hombre, sean honestos, díganme dónde la estoy regando, qué puedo mejorar, dónde podemos trabajar. Pero en lo corto sí lo sigo haciendo. Y sí, bueno, hasta eso, pues creo, sin ser muy presumido, pues creo que me va bien, ¿sí? No así en los consejos técnicos de las escuelas donde voy. Híjole, si un directivo no tiene esa chispa, esa sinergia, hacer clic con ellos, se pierden mucho. Incluso hemos tenido un ejercicio y he realizado ejercicios de cuántos maestros están en el celular en plataformas distintas, perdiendo el tiempo porque están enfadados, no le toman importancia. En una escuela tuvimos 72% de maestros distraídos. Entonces, sí, ya desde ahí no necesito preguntar, sé que no están, pero hay escuelas que sí, muy directivos, muy comprometidos y llevan su consejo técnico muy dinámico, muy contentos. Hay de todo, ¿no? Entonces, se varía ahí el grado de satisfacción. Y cuando no quieren, pues no se aprende y después están dando palos de ciego en sus acciones. Gracias. Gracias, maestro Ismael. Efectivamente, creo que usted toca dos puntos claves, ¿no? El primero, en contar con un instrumento, contar con una herramienta que permita recuperar la información. Y segundo, el ambiente del consejo técnico, del colectivo, pues influye en este nivel de satisfacción de lo que se está haciendo. Y retomo la participación de la maestra Virginia Araceli en el chat, porque ella nos comparte su experiencia, que ha diseñado un Google Forms y después del CTE lo comparte con los compañeros y ha encontrado algunas reflexiones interesantes. Nos dice, ha manifestado que tienen un nivel de desempeño y de satisfacción bueno en lo general, pero hay algunos aspectos que sí consideran que están muy cargados de información, ¿verdad? Bueno, pues áreas de mejora, aspectos logros que se van obteniendo. Esto es importante no perderlo de vista, pues porque es un indicador, ¿no? Es un elemento valioso para después poder decir que las metas se están alcanzando y en qué medida se están haciendo. Bueno, esa es nuestra primera actividad. Viene una siguiente actividad que voy a compartirles. Vamos a continuar, entonces. Bueno, tenemos claridad de las acciones, de que hay acciones que estamos evaluando dentro de nuestras zonas o sectores a partir de los objetivos establecidos en nuestros planes de asesoría y acompañamiento. Ok. Sin embargo, yo quisiera como recuperar algunas de los elementos, de los aspectos que son claves al momento de evaluar las acciones. Por un lado, valorar el cumplimiento y la realización de las actividades me parece que pudiera ser como una de las prácticas de evaluación más cotidianas. Es decir, se hizo, no se hizo, pero a veces también es importante el cómo se hizo, ¿no? Cómo se realizaron estas acciones. Bueno, pues aquí hay 3 criterios que nos pueden ser de utilidad. La congruencia tiene que ver
con que la acción permite lograr lo que se pretende, es decir, la congruencia entre lo que se hace y el objetivo establecido. Cuando evalúas si una actividad se realizó, una acción se realizó, ¿consideras este criterio? Sería interesante como hacer un ejercicio de introspección para ver si estoy valorando la congruencia de lo que hacen mis escuelas con lo que está establecido en el plan, ¿no? Un segundo elemento, la pertinencia. La pertinencia la vamos a definir como el grado de importancia que tiene una acción frente al objetivo y la meta. Es diferente a la congruencia. Acá en el nivel de importancia de una acción es si esta acción le abona más al objetivo, está más, tiene más impacto en el desarrollo del logro del objetivo y de las metas, porque es una actividad que puede ser, pues, como involucrar a más personas, tener un proceso de análisis más profundo. Vaya, hay elementos ahí que nos pueden decir si la acción es pertinente o no. Y tercero, si la acción es relevante, si es útil, si es significativa para los destinatarios, ¿no? Por ejemplo, un programa de formación para padres de familia, padres y madres de familia, ¿qué tanto esa acción resultaría útil para la zona, para las escuelas, y además podría ser significativo para los que están participando en el programa? Bueno, son 3 criterios que están alineados al cumplimiento y a la realización de las acciones y actividades. Un segundo elemento al evaluar las acciones, valorar el impacto de estas. Ya decíamos ahorita, hablábamos en la gráfica de valorar la satisfacción, pero no es lo único, no es el único indicador que nos permitiría observar si las acciones están teniendo impacto. También necesitaríamos considerar la transferencia a la práctica, ¿sí? En qué nivel los docentes, los directivos, están llevando a cabo lo que están aprendiendo. Por ejemplo, yo podría hacer una evaluación de impacto con ustedes. ¿Cómo la podría hacer? ¿Sí? Por decir algo, ¿no? Que un día el doctor Raúl, el maestro Mauro, el maestro Gabriel, la maestra, la doctora Guadalupe, dijéramos, vamos a ir a visitar las zonas escolares de nuestros compañeros que tomaron el curso de metodologías, ¿no? Y les avisamos y le decimos, maestra Luisa Georgina, maestro Arturo, ¿qué creen? Que nos vamos a ver en unas semanas más. Nos gustaría ir a visitar sus escuelas, alguna de ellas, ¿verdad? Y nos gustaría ver cómo lo que usted ha trabajado en el curso lo ha reflejado, ha impactado alguna de sus escuelas, ¿no? Entonces, ya nosotros nos preparamos, vamos a visitarlos, compartimos con ustedes, a lo mejor ahí aplicamos una entrevista, un pequeño cuestionario, no sé, hay distintas técnicas e instrumentos para hacerlo. Bueno, ¿por qué? Porque quisiéramos valorar el impacto de este programa en su entorno, ¿no? En su zona. Bueno, ahí está otro segundo elemento dentro del impacto de las acciones. Y tercero, el grado de aprendizaje. Esto es algo un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hay un nivel de subjetividad mayor que respecto al anterior, al de transferencia a la práctica. El grado de aprendizaje tiene que ver no solo con los contenidos que adquirí, sino con las habilidades que desarrollé, con las competencias que estoy ya trabajando, ¿no? Y este grado de aprendizaje se podría reflejar, pues, en distintas áreas del desempeño de la labor de los equipos de supervisión, ¿no? Aquí, para valorar el grado de aprendizaje, utilizaríamos algunas otras técnicas o algunos instrumentos, pues, más de corte cualitativo, quizá por ahí alguna rúbrica u otras cosas, ¿no? Porque la finalidad de valorar el impacto de las acciones tiene que ver con la permanencia y la consistencia de los cambios producidos en las prácticas. Porque aquí, cuando evaluamos el impacto de lo que hacemos, estamos recabando información para ver si esto que estamos haciendo va a perdurar en el tiempo. O si es solamente ahorita porque soy el supervisor y el día de mañana esto se va a acabar, ¿no? Entonces, evaluar el impacto nos permite dejar huella, permite identificar si hay prácticas que se están ya consolidando en la realidad.
El maestro Piedad nos dice que sí, que eso es lo importante de las capacitaciones, que impacten en el mejoramiento de las prácticas en beneficios de los niños. Y nosotros, como equipos de supervisión, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De buscar que lo que los directores y los docentes están trabajando como asesoría y acompañamiento, pues permanezca, que no sean solamente momentos así esporádicos, sino que haya un cambio que perdure. Un tercer elemento que podemos considerar para evaluar las acciones, valorar los productos, es decir, apreciar con detalle la calidad de los productos en relación con los objetivos, las metas y las acciones establecidas. Porque los productos pueden reflejar el resultado de la implementación de las acciones. Un ejemplo muy simple, la evidencia integradora de cada uno de los módulos de este curso. Ese es un producto, ¿sí? Yo podría valorar si los productos que ustedes están entregando están alineados al objetivo, a la meta, a lo que estamos buscando con el curso, ¿no? ¿Y con qué podría ser esa valoración? Con la rúbrica que tenemos en la plataforma y tenemos en el manual, ¿verdad? Porque los criterios de evaluación en esas rúbricas me permiten visualizar en distintos aspectos del producto, ¿sí? Bueno, pues esa es una evaluación de los productos generados en las acciones. Y finalmente, hay procesos más complejos, que no es solamente un producto, que no es solamente una actividad, sino que es un conjunto de ellas. Por ejemplo, un proyecto que ustedes que tengan en la zona o en el sector, ¿verdad? Los proyectos son más un conjunto de procesos, es un conjunto de actividades, de acciones, de elementos que nos ayudan a visualizar si estamos en el camino hacia el objetivo y hacia la meta. Bueno, y esto, valorar los procesos, nos permite recuperar una serie de actividades y una diversidad de procesos involucrados. Para documentar esta valoración de las acciones, es útil hacer un análisis que nos permita sistematizar, como integrar todos los elementos, ¿no? Aquí, dentro del curso, dentro del módulo 3, está este instrumento, es una tablita muy sencilla, en donde del lado izquierdo se coloca la acción, que la acción, esta tablita tendría que enriquecerse o mejorarse a partir de lo que mandó, por ejemplo, la maestra Taide, el equipo de supervisión, porque le faltarían los ámbitos, ¿verdad? Las acciones tendrían que organizarse en ámbitos. Pero estas acciones, podríamos nosotros identificar los resultados que obtuvimos en cada una de ellas. La evidencia, el documento que contiene la información que nos permite afirmar esos resultados y qué era aquello que se esperaba, lo deseado, el objetivo deseado. Y les comparto rápidamente un ejemplo. Pensemos en que una de las acciones de nuestro plan de asesoría es acrecentar la convocatoria y la participación de los padres y madres de familia, ¿no? Entonces aquí el equipo de supervisión envía un mensaje por teléfono, además de circulares, para aumentar la respuesta a la convocatoria para un recital de poemas, porque ese recital es una actividad que es dentro de una de las acciones que procuran o que tienen el objetivo de vincular la escuela con la comunidad. Esa es la acción. ¿Cuál fue el resultado obtenido? Pues que acudieron 30 padres de familia, más que la última actividad a la que solamente se convocó mediante circular. Entonces, esta acción de mandar mensaje parece ser que funcionó, ¿no? ¿En dónde se encuentra la evidencia que contiene la información? Pues en el registro de asistencia al recital y conteo de mensajes enviados por los docentes. ¿Cuál era lo ideal, el resultado que se esperaba, de acuerdo con el objetivo establecido? Pues que aumentara el número de padres y madres de familia que atienden el recital en comparación con el número que asistió a la última actividad a la que se les convocó. Pues que vaya habiendo más participación de la comunidad y principalmente de los papás y las mamás, ¿verdad? Entonces aquí, este es un ejemplo muy simple de una acción, de el resultado que se obtuvo en esa acción, en dónde está documentada el resultado,
el documento, válgase la redundancia, en donde se encuentra el sustento, ¿no? Y lo que se esperaba lograr. ¿Sí? Esta es una manera muy sencilla como para tener la idea de, bueno, pues no basta con decir que yo logré, que mi acción fue exitosa. Es necesario tener una evidencia que lo soporte, tener claro lo que se buscaba y contrastarlo con el resultado obtenido. ¿Sí? Y esto se complementa con los ámbitos de intervención y con un análisis más profundo. Viene la segunda actividad en Menti. La pregunta es, ¿qué evidencias puedes recabar para valorar la transferencia a la práctica de los conocimientos obtenidos en un curso de la SEC? Vamos a hacer un ejercicio con el curso que está en el que nos encontramos ahora, ¿no? ¿Qué evidencia nosotros podríamos recabar para valorar esta transferencia? Que lo que se está aprendiendo en este curso se va a llevar a la práctica. ¿Qué evidencia se les ocurriría que podríamos recabar para evaluar eso? Compártanos aquí en Menti otra vez, por favor. Voy a colocar nuevamente en el chat el link. Ahí está. ¿Qué evidencias podríamos recuperar para afirmar que lo que estamos aprendiendo lo vamos a aplicar? Yo hace rato mencioné la evidencia integradora. Esa ya no se valdría, porque ya les gané. Pero ¿qué otras evidencias podríamos recuperar? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos recuperar? Ok, muy bien. Aquí ya nos llegaron dos. Los trabajos escaneados de alumnos y docentes. Perfecto. Esa podría ser una muy buena evidencia para mostrar que esto que estamos aprendiendo ya llegó allá con los destinatarios. Otra evidencia más. Los registros de observación. Claro, por supuesto. Porque en el módulo 2 trabajamos la observación de la práctica directiva. Entonces, su registro de observación sería una magnífica evidencia para poder decir si se está teniendo impacto en la práctica. Las reflexiones que se realizan en el curso, por ejemplo, los foros, ¿verdad? Los foros podrían ser una muy buena evidencia también. Los comentarios que se colocan, el nivel de participación, entre otras cosas. El acta que se realiza en acciones de evaluación de resultados, esa es una evidencia más, muy bien. La relatoría de hechos, claro, la bitácora también se menciona aquí, la bitácora de las reuniones, ¿verdad? Que es la relatoría de los hechos. Esa también es otra muy buena evidencia. ¿Qué más? La grabación de una sesión de realimentación. Magnífico. Ahí no nos van a contar, lo vamos a ver o lo vamos a escuchar, ¿verdad? Y esto permite al equipo de supervisión tener más elementos para poder decir que se está caminando hacia la meta o se está logrando el objetivo. Los videos o fotografías de prácticas docentes, planificaciones, sus productos, encuestas, muy bien. Fotografías en archivos digitales, indicadores educativos, gráficas, aplicación de instrumentos, conclusiones finales escritas, los acuerdos de las reuniones, las PTC, claro, las pautas de trabajo común, los acuerdos pedagógicos a los que se llegaron en los consejos técnicos, sería otra evidencia, ¿verdad? El instrumento para evaluar la satisfacción de los docentes, de los directivos en los consejos técnicos, sería una evidencia más. Bien. La característica de las evidencias es que no es cualquier producto, sino aquellos que nos permiten obtener información relevante frente al objetivo y a la meta que está establecida en el plan de asesoría. Entonces, para que puedan ser evidencias, se debe de considerar ese criterio, ¿no? Por eso no cualquier producto puede ser una evidencia. Pero aquí estamos viendo que tienen evidencias de alto impacto. Muy bien. Talleres de orientaciones a directivos referente a lo recibido, por la relatoría, las fotografías, muy bien. Entonces hay un conjunto de evidencias que se pueden recuperar en un evento, ¿verdad? En una acción. De acuerdo, perfecto.
Bueno, pues voy a regresar a la presentación y vamos avanzando porque se nota aquí en la actividad en Menti que ya hay claridad en cuanto a las evidencias para evaluar este rasgo de la transferencia a la práctica. Ahora vayamos, dejemos aquí a un momento la evaluación de las acciones, la valoración de las acciones. Ahora vayamos al monitoreo de las metas, que decíamos en un inicio que son procesos distintos, pero complementarios. Uno sin el otro no tendría sentido, ¿verdad? ¿En qué consiste monitorear las metas? Consiste en conocer en qué medida vamos alcanzándolas para validar el sentido y el ritmo de trabajo de la zona. El monitoreo de metas nos permite visualizar si no estamos dispersos, si no estamos apuntándole a otras cosas que no sean los objetivos que establecimos, y además, con qué ritmo lo estamos haciendo. ¿Sí? Esto es muy importante porque habrá, por ejemplo, en aquellas escuelas que requieren más apoyo, las focalizadas con acciones de acompañamiento en donde se requiera un avance más rápido, pronto, ¿verdad? Porque no nos podemos esperar tanto a avanzar en esto. Entonces, monitorear las metas nos permite visualizar si las acciones y todo lo que estamos ya implementando nos está llevando a alcanzar esa meta en cuánto tiempo, porque recordemos que las metas tienen una temporalidad, ¿sí? Bueno, hay dos elementos, dos pasos para monitorear las metas que no pueden faltar. El primero, revisar la aplicación de instrumentos de recogida de datos y recuperación de información. Y en un segundo momento, la organización de los resultados de esta medición de las metas y la valoración de las estrategias y acciones realizadas. Vamos a ver uno por uno. Bien. El primer paso dijimos que es la revisión de la aplicación de instrumentos de recogida de datos. Bueno, pues aquí hay una propuesta de proceso, no de formato, sino de cómo hacer esta recogida de datos para monitorear las metas. El primer paso es preguntarnos, ¿se aplicaron los instrumentos de recolección de evidencias? Es decir, ya recuperamos todas esas evidencias que nos permitirían afirmar que estamos caminando hacia la meta. Si la respuesta es sí, podemos avanzar al segundo paso. Si la respuesta es no, tendríamos que revisar qué sucedió, por qué no se recuperaron esas evidencias, ¿ok? Si no hay evidencias, no hay monitoreo. O sea, no podemos monitorear las metas si no tenemos evidencias para hacerlo, ¿ok? Esa es la base de todo. El segundo momento es, bueno, ya tengo las evidencias, ya se aplicaron los instrumentos, preguntarnos, ¿se llevó a cabo como estaba planeado? ¿Hubo modificaciones? ¿Se integraron otras evidencias que no habíamos considerado? Si la respuesta es sí, pasamos al momento 3. Si la respuesta es no, entonces hay que revisar cómo se realizó, ¿no? Si no se perdió el sentido de lo que queríamos alcanzar, es decir, el objetivo. Tercer momento, recuperar los resultados de instrumentos de valoración de las evidencias. Ahora vamos a analizar todas esas evidencias y vamos a ver qué información nos dan, ¿no? Entonces, primero las recuperamos. En segundo lugar, vemos el proceso, cómo lo hicimos. Tercer momento, extraemos la información de las evidencias. Esas evidencias nos dan resultados que nos permiten hacer el monitoreo de las metas. Si la respuesta es sí, vamos al cuarto paso. Cuarto momento. La información disponible es suficiente para que el equipo docente o directivo o de supervisión tome decisiones después de analizarla, es decir, la información que les dan las evidencias es suficiente para que ustedes decidan, para que ustedes vean el alcance, el logro de la meta, en qué nivel se está dando. Si la respuesta es no, tenemos que retroceder porque no tendríamos información confiable para hacer un monitoreo. Si la respuesta es sí, nos vamos al último paso, al último momento de este diagrama, que es preparar información para presentarla a la discusión del grupo, ¿no? Entonces, aquí está, primero, revisar si tenemos los instrumentos, segundo, si se aplicaron y cómo se aplicaron, tercero, recuperar la información, cuarto, visualizar si es suficiente la información y quinto, compartirla con los colegas, ¿no? No puede llegar no podemos hacer un monitoreo de metas en un consejo técnico de zona si no tenemos estos insumos, ¿ok? Si no tenemos
información pertinente, confiable. Si esa información no viene de evidencias que hayan sido recuperadas, organizadas con base en una estrategia, y si eso no se hizo de acuerdo a un proceso, entonces tendríamos ahí muchos riesgos de estar monitoreando una meta que pues no sería real lo que sustentaría ese monitoreo, ¿verdad? Y vamos al segundo paso que decíamos, la organización de los resultados de medición de la meta. Si tenemos una meta ya definida, tendríamos que establecer cuáles son los avances a partir de la información que tenemos en el paso anterior, qué tanto estamos logrando esa meta en este periodo de tiempo, ¿no? Y esos avances estarían relacionados con las acciones asociadas a la meta y los resultados que obtuvimos a partir de las evidencias. Y por último, ¿qué observaciones podríamos dar sobre el proceso de medición de la meta y cómo se llevó a cabo? Les muestro un ejemplo también muy sencillo. La meta en esta propuesta es que el 100% del colectivo docente diseñe situaciones didácticas que favorezcan el logro de los aprendizajes contextualizados en la Escuela Primaria Benito Juárez durante el ciclo escolar 2022-2023. Eso es lo que queremos alcanzar. Hay un indicador que es el 100% de quién, el colectivo docente, el qué queremos que logre el colectivo docente, diseñar situaciones didácticas, ¿para qué? Para favorecer el logro de los aprendizajes, ¿en dónde? En la escuela primaria Benito Juárez y en qué momento, en qué tiempo, durante el ciclo escolar 2022-2023. Entonces tenemos un indicador que es cuantitativo, que es un porcentaje, el qué, el para qué, el dónde y en qué temporalidad. Entonces son los elementos que contiene una meta, ¿verdad? Esta estructura de meta yo la he recuperado de uno de los cuadernillos de las guías de trabajo del modelo SAE, sobre el plan de asesoría y acompañamiento. Se encuentra dentro de la cajita que tiene todas las guías. En ese manual está la estructura de la meta. Avances de la meta en este periodo. Bueno, pues dijimos que queremos que el 100% haga esto, el 100% de los docentes. Sin embargo, en este corto tiempo, en estos 3 meses, el 40% de los docentes ha integrado en su planeación los problemas del contexto y parte de ellos para desarrollar actividades significativas. Todavía se observan docentes que continúan trabajando ejercicios mecanizados. Entonces, todavía no hemos logrado el 100%. Ahorita vamos en el 40%, pero este 40% nos lo podemos afirmar porque encontramos al momento de evaluar estas acciones y tener estas evidencias, que bueno, se están incorporando estos problemas del contexto para contextualizar sus planeaciones de clase. ¿Cuáles fueron las acciones que realizamos y que nos permitieron recuperar información para ver el avance hacia la meta? Bueno, pues se trabajó un taller de elaboración de situaciones didácticas contextualizadas y unos círculos de estudio durante el mes de junio y julio. Esas fueron las acciones que me permitieron recuperar información para yo poder decir cómo estamos avanzando hacia la meta. ¿Y cómo le hicimos? ¿Qué observaciones podríamos también recuperar sobre el proceso de medición de la meta? Bueno, pues para medir la meta se ha utilizado un instrumento titulado la valoración de las planeaciones, el cual requiere mejorarse, ya que considera aspectos relacionados con procesos administrativos como pasa lista, es puntual, porta un uniforme, etcétera, y deja de lado algunos aspectos pedagógicos que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, pues esto pudiera, este instrumentito, que desde mi punto de vista puede ser orientador para ustedes y complementar estas líneas de monitoreo y seguimiento que el equipo de supervisión y gestión escolar ya ha establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque para monitorear la meta necesitamos tener claridad en la información, de dónde proviene la información, si esa información es pertinente y cuál fue el proceso que se siguió y qué instrumento técnica utilizamos para afirmar el avance frente a la meta. Y bueno, ya para ir terminando nuestra sesión del día de hoy, ¿cómo pudiésemos tener un panorama global del monitoreo de las metas?
Les voy a compartir un ejemplo que integra estos elementos, porque el monitoreo de metas no es algo que se haga solo al final de un proceso, se tiene que hacer durante el proceso, después de ciertos tiempos, ¿verdad? Para ver qué tanto nos estamos acercando a lo que dijimos desde un principio que queríamos alcanzar. Y bueno, este instrumento de monitoreo de las metas, como lo pueden ver aquí en la imagen, recupera el objetivo establecido en su plan, la meta que se pretende alcanzar, el indicador, en este caso, era el porcentaje de docentes que están haciendo su planeación, ¿no? Aquí puede ser el porcentaje de padres de familia, el porcentaje de alumnos, se puede cuantificar, vaya, en esta parte del indicador. La periodicidad del monitoreo, el libro de Autonomía y Evaluación escolar de Silvia Smelke, Cecilia Galas y este equipo investigador que en el 2016, si no mal recuerdo, publicaron el documento, un documento de investigación. Incluso Guanajuato me parece que participó un equipo representativo en esa investigación. Mencionan que es conveniente que el monitoreo se realice, si no de manera bimestral, trimestral o semestral, para que nos permita tener varios cortes en cuanto a ver si estamos logrando la meta, ¿no? Y en estos cortes, por llamarlos de alguna forma, identificar cuál era el avance propuesto, lo que queríamos alcanzar en estos primeros 3, 4 o 6 meses, ¿no? Y cuál fue el avance logrado. Porque tener estos dos elementos nos permite confrontarnos y decir, queríamos alcanzar el 40%, el 60% o el 100% en 3 meses. Pues, compañeros, no alcanzamos esto, pero sí alcanzamos esto otro, ¿no? Quizá el 15, el 20, vaya, estamos en camino hacia la meta. Y les comparto aquí también un ejemplo que se encuentra en su manual y dentro de la plataforma. El objetivo, construir una planeación acorde con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y su etapa de desarrollo para mejorar el nivel de aprendizajes y disminuir el rezago. La meta, que el 100% del colectivo docente, lo que decíamos hace ratito, diseñe situaciones didácticas contextualizadas, ¿verdad? El indicador, porcentaje de docentes que elaboran situaciones didácticas contextualizadas. Trimestralmente estamos haciendo este monitoreo. El avance propuesto, que es del 40%, obtienen el nivel destacado en la elaboración de las situaciones didácticas. Este era el avance propuesto, pero de ese avance, pues solo logramos que el 15, no logramos el 40, pero sí logramos que el 15 se encontraran en el nivel destacado. El resto se encuentra en proceso de cambio. Y en la parte del instrumento de medición, utilizamos una escala para evaluar las situaciones didácticas elaboradas por los docentes. Y aquí coloqué una observación porque me parece que es importante también poder describir qué pasó, ¿no? En el colectivo docente se acordó trabajar de manera gradual el proceso de elaboración de situaciones didácticas contextualizadas, ya que una gran parte del equipo inició el proceso de mejora en sus clases. Esto implica dejar de ver la planeación como un documento administrativo, de tal forma que para los meses de abril y mayo se logre la meta establecida de manera integral. Entonces, ya estoy argumentando el por qué consideramos que no, en lugar de llegar al 40 en estos 3 meses, llegamos al 15, pero el resto de compañeros pues está avanzando también hacia la meta, ¿no? ¿Y cómo podemos observar eso? Pues a partir de un instrumento que se aplicó, con base en unas acciones que se definieron, un programa que se elaboró, esas acciones fueron evaluadas, y bueno, aquí ya tenemos un panorama general de lo que se está alcanzando. Y vamos a una siguiente actividad en Menti. Quisiera preguntarles, ¿utilizan ustedes algún instrumento para tener un panorama general de los avances de las metas establecidas en tu PAE o tu PAS? ¿Tienes alguna herramienta, algún recurso, algún documento, algún formato, como le quieras llamar, en donde tú puedas visualizar estos avances que vas teniendo frente a las metas establecidas? Y me voy a ir al Menti nuevamente para que nos compartan, por favor. Aquí voy a avanzar. Compártanos si utilizan algún instrumento. Estoy muy, pues casi seguro que sí, ¿verdad? Porque
ustedes lo hacen ya de manera pues bastante cotidiana. Lo importante será cuáles son las características, los elementos, una guía de observación, nos dicen por acá. ¿Qué más? ¿Qué más utilizan ustedes para hacer para tener este panorama de avance hacia las metas? Un cronograma de actividades, ¿ok? Tenemos ya organizadas las acciones, las actividades, y eso puede ser un elemento que nos ayude a visualizar los avances. Habría que, bueno, preguntarnos si en el cronograma de actividades estamos registrando estos indicadores de avance, ¿verdad? Y cómo los estamos, con qué evidencias estamos sustentando ese avance. Una rúbrica analítica, unos registros con porcentajes de logro, un forms dirigidos a la acción, una calendarización contenida en el PAE, un instrumento donde se aprecia el nivel de cumplimiento y de logro con gráficas, una rúbrica, muy bien. Un seguimiento trimestral del avance de las metas donde se anexan las evidencias. Muy bien, esto es algo importante. Recordemos que el monitoreo de las metas se basa en evidencias que nos permiten afirmar que se está logrando o qué áreas todavía no se están alcanzando. Ok, veamos si hay algunos más. En la zona 510 tenemos un instrumento de valoración de las planeaciones, las acciones pedagógicas. Bueno, aquí se ve como una sistematización de las acciones, ¿verdad? De la evaluación de las acciones para poder monitorear las metas. Un formato de seguimiento de avance de acciones y metas donde se especifica el avance y el logro. El semáforo de la evaluación, una bitácora de visitas. Cronograma, el informe final, la semaforización, tablas de seguimiento. Es una buena estrategia también. Okay. Formato de seguimiento por periodo, guía de observación en las visitas. Muy bien. Bueno, doctor Raúl, pues yo creo que, mire, nos vamos a ir a trabajar a Guanajuato, Mauro, porque la verdad es que esta es una grata, pues no sorpresa, porque yo sabía que ya lo estaban implementando, pero sí es una grata experiencia, ¿no? Saber que nuestros colegas supervisores, ATPs, equipos de supervisión, vaya, los jefes de sector, ya están caminando hacia un trabajo más sistematizado de evaluar lo que se está haciendo. Porque si no monitoreamos las metas, si no evaluamos las acciones, pues estaríamos como a ciegas, ¿no? Haciendo muchas actividades sin saber si estas están impactando en la realidad. Muy bien, muchas gracias por compartir, compañeros y compañeras. Y la verdad es que tanto vamos a Guanajuato ya que ya estamos pensando en por lo menos alquilar por ahí algo, ¿no? Porque estar más cerca de ustedes para poder aprender también de lo que ustedes hacen. Bien, bueno, pues ya con esto quisiera ir a la última pregunta. ¿Qué te llevas hoy? Y también he colocado en Menti una diapositiva interactiva para que nos compartan ahí qué se llevan de la sesión del día de hoy. Si alguien quiere compartir también por micrófono, levante su manita, indíquenos yo quiero, como para ir cerrando. ¿Qué te llevas de esta sesión del día de hoy? ¿Qué te queda? Vamos a ver quién se anima. Quienes deseen lo pueden hacer en Menti, ahí está. Quienes quieran participar directamente con el micrófono nos lo indican y con mucho gusto activamos su micrófono. Maestra Marta, efectivamente, me parece que conocer el logro de las metas a través del impacto de las acciones, de las actividades, nos permitirá tener como más conciencia, ¿no?
de si lo que estamos haciendo realmente está impactando en esas metas establecidas en el plan. Gracias por compartirnos ahí en el chat de Zoom. Más claridad, una reafirmación de los elementos necesarios, clarificación del proceso de evaluación, el reto de continuar el proceso de mejora, valorar el impacto de las acciones establecidas en el colegiado, más de claridad en la sistematización de lo que cotidianamente se hace, la importancia del seguimiento y valoración de las acciones que se planean y se realizan con la supervisión. La inquietud de hacer altos en el camino para recopilar evidencias y registros de las acciones y con ellos dar pie a la evaluación continua y tomar decisiones de mejora más objetivas. Gracias, maestra Yolanda. Así es, sí necesitamos hacer altos en el camino para ver si ese camino está funcionando, ¿verdad? Y en caso de que nos demos cuenta de que no está funcionando como esperábamos, tener oportunidad de hacer los ajustes necesarios, pues para reorientar ese camino. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos estos aprendizajes que se llevan. La verdad es que es algo que personalmente, y creo que también hablaría por el doctor Raúl, el maestro Mauro, el maestro Gabriel, la maestra Lupita, como equipo de Coeducar, pues a nosotros nos motiva porque estamos con compañeras y compañeros que tienen ese deseo de transformación y que no solo se quedan en el deseo, sino que están haciendo algo diferente para tener resultados diferentes. Les felicito, les agradezco la participación en la sesión del día de hoy. El producto, la evidencia del módulo número 3 son justamente estas herramientas que les he presentado como en tablas para que ustedes las analicen y puedan compartirnos de lo que ustedes ya han hecho como descripción, ¿no? De la meta, el objetivo, el avance. Pienso que es información que ustedes ya pueden tener, que ya tienen incluso, y que esta viene a ser una manera de enriquecer la organización de esa información que ustedes ya tienen. Y si además le sumamos que el equipo de gestión y supervisión escolar ya está sistematizando este proceso, incluso les está haciendo llegar la propuesta para organizar esa información, pues qué mejor, ¿no? Tener todos los elementos para verificar, para revisar si lo que estamos haciendo en verdad nos está permitiendo alcanzar lo que habíamos establecido como objetivos y metas en nuestros planes de asesoría. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, doctor Raúl. No sé si quieras dejar de grabar la sesión.